Las integrales son uno de los pilares más importantes en el campo de las matemáticas, y además son un punto de apoyo fundamental para muchas otras ciencias. Aparecen en algunas ecuaciones de termodinámica, nos ayudan a calcular la esperanza y otros parámetros de las distribuciones de probabilidad. ¿Y qué sería de las telecomunicaciones sin las series y la transformada de Fourier, la función en la cual te tienes que pasar media vida integrando para calcular sus coeficientes? Pero quizás poca gente se acordará de un pequeño apartado acerca de ellas en los libros de matemáticas que, después de explicarnos que sirven para calcular áreas bajo curvas, nos contaban que también se pueden combinar de ciertas formas con la función original para calcular la longitud de la curva y la superficie y el volumen de revolución generados al rotar esta en torno al eje X. Cada una de estas tres cosas tiene su fórmula. No son muy complicadas de memorizar, pero personalmente yo prefería mil veces aprenderme y entender el proceso de deducción de las fórmulas antes que recordarla y escupirla cuando tenía que usarla en algún examen. Antes de nada me gustaría hacer un inciso y hablar de una cosa que hacen algunos autores en sus obras, que es el abuso de notación. Este fenómeno aparece cuando el autor renuncia a la totalidad de la precisión y rigurosidad con el objetivo de simplificar la exposición de los conceptos para que resulten más intuitivos para el público. Hay enlace abajo con más información. Algunos ejemplos de abuso de notación que hacemos casi todos son el hecho de tratar de igual forma a una función constante y a su valor, o el afirmar que dos conjuntos son iguales cuando en verdad lo que son isomorfos. También decir sea f de x una función, cuando f de x es el valor de la función y la función en sí es simplemente f, seguida por la exposición de su dominio y su imagen. Y también cada vez que sacamos factor común aplicando la propiedad distributiva y escribimos los factores unidos por un paréntesis y omitimos el signo de multiplicación, ya sea una cruz o un puntito. He contado esto porque en estas tres explicaciones voy a cometer dicho abuso todo el rato. Voy a tratar de la misma forma el incremento de x, el diferencial de x de la integral y el operador diferencial respecto de x que se aplica a las funciones. Estas tres cosas no son exactamente lo mismo, pero en este caso simplifica mucho las cuentas, ya que el objetivo es exponer un proceso intuitivo de la deducción de una fórmula para recordarla más fácilmente, dejando de lado los detalles minuciosos de infinitesimales y diferenciales. La longitud de una curva entre dos puntos se calcula como la integral entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado. Veamos de dónde sale esto. La idea que hay detrás es muy parecida a la forma de calcular el área. Podemos aproximar la longitud de la curva si dividimos el intervalo AB en varios trozos y en cada uno de ellos aproximamos el trozo de la curva por la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Este triángulo tendrá como longitudes de los catetos x sui menos x sui menos 1 y f de x sui menos f de x sui menos 1. Para simplificar, llamemos a la aproximación por la hipotenusa del triángulo diferencial de L. Al cateto horizontal incremento de x y al cateto vertical incremento de y. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahora en la parte de la derecha sacamos factor común incremento de x al cuadrado y tomamos raíz para despejar diferencial de L. Como para calcular la longitud debemos aproximar por infinitos triángulos, realmente estamos calculando el límite cuando el incremento de x tiende a 0. Y en este caso, incremento de y entre incremento de x acaba siendo la derivada de la función. Y abusando de notación tratamos al incremento de x como diferencial de x, cuyo cuadrado cancelamos. Ahora ponemos una integral en ambos lados de la ecuación, porque es un operador lineal y podemos hacer esto. La cancelamos con el diferencial en la parte de la izquierda y así es como hemos llegado a la fórmula. Si nos ponemos exquisitos y no queremos aplicarla sin ser estrictamente rigurosos con la deducción, siempre podemos hacerlo por la cuenta de la vieja y aplicar el límite cuando n tiende a infinito de las hipotenusas de los triángulos, pero lo más seguro es que lo que quede dentro del sumatorio no sea tan inmediato de calcular. Vale, antes de entrar en más detalles, ¿qué es la superficie de revolución? Partimos de una curva delimitada por dos puntos. Ahora, a través de una tercera dimensión, hacemos girar, o sea, revolucionamos la curva en torno al eje de las x, de tal forma que lo que resulta es un cuerpo en tres dimensiones al cual le podemos calcular el volumen o la superficie. Supongamos que queremos calcular la superficie de un cilindro muy estrecho. Para ello solo necesitamos saber el radio y la altura, o bueno, la anchura si lo orientamos así, de tal forma que la superficie del cilindro es el perímetro de la base circular, 2πr, por la anchura, que por muy estrecho que hagamos el cilindro no es constante. Cuando aproximamos la superficie de revolución por cilindros infinitesimales, la idea es la misma.
Tenemos por un lado el radio de la base circular, que es la imagen de la función f de x, y la anchura del cilindro, que se aproxima de la misma forma que el diferencial de L calculado anteriormente, por lo que tenemos diferencial de superficie igual a 2pi f de x diferencial de L. Sustituimos el valor de este que ya hemos calculado antes, que es la raíz de 1 más f' cuadrado, colocamos la integral y así se deduce la fórmula. Los más puritanos podrían optar por tomar una partición y calcular este límite. Aunque parezca que no, el volumen de revolución es mucho más fácil de aproximar intuitivamente. Cogemos la figura, vamos a tratarla como una vasija, y la cortamos por planos perpendiculares al eje de las X. Con esto podemos aproximar el volumen total sumando los n volúmenes de los n minicilindros generados. Pero si la cortamos por infinitos planos, tendremos infinitas secciones que siempre serán círculos. Y la suma infinita de las áreas de estos infinitos círculos también darán el volumen total de la vasija. Es importante que sean infinitos para poder otorgarle al valor una dimensión extra. El área del círculo es pi r cuadrado y en cada sección el radio coincide con el valor de f de x. Así que nos queda que el diferencial de v es diferencial de área por diferencial de x, donde esta vez el diferencial de x juega el papel de la altura de la vasija tumbada, o sea, la anchura de los cilindros verdes, en modo infinitesimal. El diferencial del área es la superficie del círculo de la sección, pi por f de x al cuadrado. Nos cargamos los diferenciales con la integral y ya estaría. Y como no, también podemos aproximarlo en forma de límite. Y para acabar, dejo 3 ejemplos del cálculo de la longitud del segmento delimitado por la gráfica de y igual a kx entre 0 y b, así como de la superficie y el volumen del cono de revolución generado por esta recta, todos calculados a través de la integral y del límite. Spoiler, el resultado es el mismo.